Bueno, acá estamos hablando del tema de la justicia y las modificaciones que se están haciendo, cómo se está empezando en lugares manejables como es Jujuy y Salta, por ser lugares chicos, y donde se empiezan a modificar todo aquello que se vino preparando en el Ministerio de Justicia. Y para esto nos están ayudando Ricardo Gil Lavedra y Martín Casares, que es jefe de gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación. Ricardo está trabajando también en el Ministerio, en el programa Justicia 2020, es decir, 2020, vamos para ahí. Sí, que ahora se va a prorrogar. Ahora que vamos para el 2020 y seguirá, qué sé yo. Al mismo tiempo, uno no puede evitar, teniéndolos a ustedes acá, y dirán lo que puedan y quieran, cuando vemos las tensiones que se producen en el vértice superior de la justicia, que es la Corte. Hoy no se puede negar esa tensión que es obvia, evidente y comentada por todo el mundo. ¿Cuál es la interpretación que pueden hacer ustedes del tema? A ver. Bueno, en primer lugar, a mí me da la sensación de que sinceramente la composición de la Corte es insuficiente para poder dar una cabal noción de la perspectiva de género, de los ámbitos geográficos del país, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que yo creo que la Corte tendría que tener una composición más numerosa, no excesivamente más, pero un poco más, que atienda. En su momento tuvo 9. Sí, claro, miembros. yo no sé si 9, podrían ser 7, podrían ser, y fíjense que la Corte de 7 hasta hace poco funcionó muy aceptablemente. Y después, bueno, son personalidades distintas, la Corte obviamente integra el gobierno del Estado y es libre de establecer sus propias reglas. Que de 5, bueno, son inmediatamente se pueden formar mayorías de un lado para el otro. Yo no le daría una trascendencia mayúscula respecto de todo lo ocurrido. Lo importante es que puedan resolver con independencia y que la gente entienda que así lo hacen, ¿no? Si alguien no se puede decir que esta Corte es del gobierno ni cosas por el estilo, que me ha pasado en otras oportunidades. No pongo eso en cuestión, ¿eh? Al contrario, pienso que en este momento, hasta si uno lo mira como está acostumbrado a hacerlo desde el punto de vista de su composición en el origen político partidario, yo diría no. Pero vamos a sacar de lado eso, o no. Pero es interesante porque me parece que en primer lugar es como una tensión natural, ¿no?, entre los distintos poderes del Estado, y por otra parte los jueces que son imparciales y que son realmente independientes, es muy normal, me parece, que muchas veces tomen decisiones que incomoden al poder político. Digo, es el juego de la República y la división de poderes, ¿no? Una cosa es incomodar, otra cosa es causarle un problema. Sí, pero... Porque, a ver, corríjanme, por favor, si me equivoco. En el esquema de lo que es la justicia, si uno imagina una pirámide, en la cúspide está la Corte Suprema, que es quien debería decidir exclusivamente sobre la constitucionalidad de las leyes. En nuestro país, poco a poco, eso ha ido derivando otras cosas. A mí me ha llamado la atención cuando la Corte en algún momento hizo la comisión para la defensa o las denuncias por el femicidio, por ataques, etcétera. Después la comisión de tal otra cosa. Y la comisión es lo que vos decís, las tensiones. Yo comprendo que habiendo 3 poderes y uno muy fuerte como es el presidencialismo, esas tensiones son por poder. A ver quién termina gobernando. ¿El legislativo, el ejecutivo o la Corte Suprema? Poniéndolo muy grueso, y no digo que sea exactamente lo que está pasando ahora, pero las tensiones es eso. En política no somos ninguno de nosotros inocentes. En este momento hay veces que uno piensa qué decisiones está tomando aquel poder dentro de la justicia, cualquier espacio dentro de la justicia, que es el más político de todos los poderes.
o de todos los espacios dentro de la justicia, ¿no? No sé si me expliqué bien. Sí, ahora, a ver, a lo que me parece que también está en tensión es cuál es el papel de la Corte, porque esto responde también a distintas concepciones que hay en el mundo sobre qué tiene que hacer una Corte Constitucional. Así es. En el derecho continental europeo y en parte también en algunos países de América, se entiende que las Cortes Constitucionales de hoy, cuya función obviamente es mantener la vigencia de la Constitución, pero defendiendo los derechos que están reconocidos en ellos y obviamente ponerle límites al poder, tienen que entablar lo que se ha llamado, y la precursora de esta fue la Corte de Canadá, una instancia dialógica entre poderes. Claro. Esto significa de que puede haber etapas sucesivas en la cual las Cortes Constitucionales establecen la violación o una situación de inconstitucionalidad que luego el legislativo puede tratar de enmendar. Es como un ida y vuelta. Camino que empezó a hacer la Corte nuestra hace pocos años con este procedimiento de las audiencias públicas, en las cuales señalaba una situación, invitaba al legislativo a corregirlo, etcétera. Y hay otra idea más de tinte anglosajona de que la tarea del juez es encerrarse estrictamente en el despacho y decir, bueno, ¿cuál es la letra de la ley tal cual lo dice y la aplico de un modo totalmente aséptico, incontaminado, etcétera? Es decir, quitándolo del ámbito de la política, decís vos. De la política, no politiquería. Que la función política es aplicar la letra y unanimidad de la ley, diría Montesquieu. Claro. Que esa es la función política que tiene la Corte. Los otros son cortes más proactivas. A mí me parece que esa tensión está actualmente en la Corte y no está mal, porque depende también de la visión de cada uno de los jueces, ¿no? Así es. Me da la sensación que la presidencia de Rosenkrantz participa más de este último criterio, a diferencia de los otros integrantes. De lo que era la Corte presidida por Lorenzetti, por ejemplo. Correcto. Claro. De lo que hizo la Corte en los años anteriores. Bueno, no está mal, porque al revés, yo creo que la Corte tiene que, al ser un poder estrictamente contramayoritario, nadie los elige, tiene que tratar de plasmar la mayor cantidad de puntos de vista posibles, porque esta es la manera en la cual todas las ideas de una sociedad pueden estar plasmadas, del ángulo jurídico, por supuesto. Sí, entiendo. Sí, Martín, vos querías decir algo, me parece. No, bueno, coincido desde ya con Ricardo en esta visión que la impronta del nuevo presidente de la Corte, ¿no? Y su visión acerca de cuál debiera ser el rol de la Corte, se está viendo. Me parece que es interesante y que, bueno, son procesos... Por ahora va perdiendo 1-4, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, pero son procesos. En lo que yo estoy de acuerdo con vos, y yo sinceramente tengo una visión contraria a esta, es la multiplicación de actividades que es la que hace la Corte, no tiene nada que ver con la función de juzgar. Esa cantidad de oficinitas, no. Que dicten sentencia. No, yo lo que siento cuando veo eso es que hay una disputa por el gobierno. No, hay una expansión probablemente que va mucho más allá de su tarea específica, ¿no? Esa expansión tiene un sentido de qué áreas me ocupo yo. Lo que pasa es que lo que me parece que no está muy claro en Argentina es, digamos, quiénes debieran ejercer el gobierno judicial y haciendo qué cosas. Porque pasa mucho en los consejos de la magistratura, las fiscalías, las defensorías generales y también las cortes y tribunales superiores, que de repente agarran un tema y empiezan a desarrollarlo y a crear, como vos decís, oficinas, servicios y demás, sin tener del todo claro cuál es la definición quizás institucional que tienen las constituciones o la Constitución Nacional respecto de cuál es el rol de
esa institución, esa corte, esa fiscalía general o esa defensoría. Y entonces todos abren oficinas de acceso a la justicia, todos tratan de acercarse. Y esto de que haya muchas políticas, que en realidad es, digamos, es falta, si se quiere, de desarrollo y experiencia en gobierno judicial, ¿no? Sí, yo lo que creo que eso lo que indica es falta de institucionalidad, porque cuando se abren tantas ventanillas... Exacto. No funciona ninguna. No funciona ninguna. Y se superponen, se confunden y no se todos. coordinan. Nadie sabe por dónde está avanzando o dónde no. Exacto. Dan ganas de ir a llevar el expediente a todas las ventanillas. Por algún lado va a caminar. Es difícil de explicar por qué la Corte tiene la oficina de escuchas judiciales. ¿Qué tiene que hacer la Corte ahí? ¿No? Yo te digo, honestamente, me parece que en esta cuestión nuestra en la Argentina, de las disputas por el espacios de poder, impregna a todos lados, y creo que es una forma, es una cultura. Es que lamentablemente son disputas. Los temas culturales no son sencillos no, y además son disputas de poder, de espacio, de recursos, de quién pone una oficina, digamos, termina de alguna manera designando a los funcionarios a cargo, y ahí es cuando vos ves un montón de oficinas que hacen más o menos lo mismo sin tener en cuenta cuál es el rol que tendrían que hacer. Quizás esas oficinas tengan, como las de violencia de género, de la mujer, tengan que estar en cabeza del Ministerio Público Fiscal, claro, que es quien no hace un asesoramiento, sino recibe la denuncia, va a tomar el asunto, claro, y va a llevarlo ante los tribunales, ¿no? O debería funcionar. O debería funcionar, por supuesto. Así sabes a quién tenés que exigirle. Exacto, porque si no se diluye mucho las responsabilidades, ¿no? Esto de decir, bueno, me parece, dar cuenta de lo que uno hace. Es una cuestión de practicidad. Coincido totalmente. ¿Y cómo creen que impacta hacia adentro de la justicia, incluso en el Ministerio de Justicia, que es el ministerio que está en diálogo permanente, sobre todo con la Corte, cuando el presidente Rosenkrantz, el presidente de la Corte, habla de una crisis de legitimidad del Poder Judicial? Un mensaje muy claro, sin matices. Bueno, creo que está reflejando un poco lo que conversábamos al inicio del programa, que reflejan estas encuestas y estudios que se hacen a la gente común, en la cual la gente, un porcentaje muy alto, cerca del 70%, no confía en el Poder Judicial, en los magistrados. Casi un tercio o más dice que no llevaría, digamos, sus cuestiones para que las resuelva un juez, y todo esto es muy perjudicial, y eso también se ve en lo que se llama la cifra negra del delito, que en Argentina lamentablemente es casi del 68%, que es... ¿Qué es esa cifra negra? Bueno, es la gente que de alguna manera sufre un delito y que no lo lleva, no lo denuncia, porque, bueno, ha decidido que mejor, más que es burocracia, y se lo aguanta, y bueno, si no hay una cuestión de un seguro o de denunciar una tarjeta de crédito o un celular, capaz que no lo denuncia. Y eso habla mucho también, de la mano de lo que vos mencionabas, de la justicia por mano propia, de cuál es la sensación y el diagnóstico que tiene la gente común de cómo funciona el Poder Judicial. Claro. Ricardo. Sí, claro, por supuesto, comparto. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, precisamente, en primer lugar, saber qué es lo que pasa. Claro. Y una vez que sabés qué es lo que pasa, podés hacer cuáles serían las políticas necesarias para restablecerlo. En ese sentido, y esto obviamente es una cuestión más vasta que excede también al Poder Ejecutivo. Totalmente. Porque es el propio poder también el que tiene que establecer los mecanismos. En ese aspecto, yo vuelvo a destacar que en el caso del programa de Justicia 2020, es la posibilidad de colocar en agenda los problemas de la justicia y poderlos irlos solucionando. En ese sentido, yo creo que ha sido una fortuna porque, a ver, Martín es de los jóvenes que están luchando por la justicia, un muchacho de un enorme futuro, apasionado. Yo vengo viendo esto hace mucho, y programas de reforma de justicia de hace muchos años. Y yo creo que hemos tenido mucha suerte que en el Ministerio de Justicia recayera un grupo de jóvenes liderados ahí por Garabano, bueno, con pasión para llevar esto a cabo. Y esto requiere continuidad.
requiere tener un buen diagnóstico, tener claro las políticas y continuidad. Y no se resuelve en 3 años. Por supuesto que no. Por eso este 2020 se prorrogará, sin duda, pero se han hecho muchísimas cosas. Y en la medida que podamos echar luz sobre la justicia, tener una justicia más transparente, que la podamos controlar, que la podamos medir. ¿Cómo la podemos controlar? Bueno, en primer lugar, es el poder más oscuro, no hay estadísticas. Entren ustedes a ver cuáles son las estadísticas de la justicia, cómo trabaja. No, gracias. Ahora hay un portal de datos abiertos que se está, también dentro de 2020, se está tratando de cargar los datos estadísticos de todo el país. El Consejo de la Magistratura, que tendría que ser el órgano encargado de verificar a ver cómo los jueces cumplen su tarea, bueno, ahora se está empezando a mover un poco. Ahí hay un defecto, para mi gusto, de naturaleza. Yo creo que cuando se hizo la reforma de la Constitución y se admitió semejante influencia de lo político partidario en el Consejo de la Magistratura, se cometió un error muy serio. Pero bueno, es una opinión. No está en la Constitución. Está en la ley. La ley que llevó a cabo es uno de los debates pendientes que tenemos y que, bueno, serán los desafíos, como dice Ricardo, que quedarán para adelante para Justicia, no sé, 2030, que ya está en la cabeza del ministro y ya está empezando a juntar expertos con funcionarios del Ministerio de Justicia para ver cómo seguimos para quien le corresponda y que venga en estos desafíos. Pero yo quería volver a un punto que me parece que es fundamental y que es un poco lo que falta. Recién Ricardo decía, nosotros tenemos un programa Justicia 2020 que lo venimos impulsando. La verdad que Germán es un tipo bárbaro porque tiene una visión muy clara y además no solo sabe qué quiere hacer, sino cómo hacerlo, porque él ha sido juez, consejero, fiscal general, entonces tiene una visión práctica, ¿no? Y bueno, acompañamos un equipo de gente muy grande que la verdad que trabajamos todos tratando de hacer un equilibrio entre, digamos, la experiencia y lo moderno y bueno, llevarlo adelante, ¿no? Pero me parece que también está faltando acá una pata, volviendo al tema del gobierno judicial, de la Corte y el Consejo de la Magistratura que se comprometa, porque hay muchas reformas que le corresponden hacer a la propia justicia, al Poder Judicial, y que no al Poder Ejecutivo impulsarla, más allá de que nosotros lo pongamos en la agenda, como por ejemplo el tema de las ferias, los horarios de atención al público, la descentralización de las oficinas. Uno puede decir, necesitamos de esto, pero la verdad que lo tiene que hacer la Corte con una acordada, el Procurador General. Mira, yo te cuento una anécdota que obviamente Ricardo la conoce bien, a lo mejor vos, pero sos muy joven. Cuando Alfonsín, por las necesidades de la presión de los militares, donde avanzaban los juicios hacia abajo y tenían que empezar a declarar los tenientes y subtenientes y todo, que le caía muy mal al cuerpo militar, le encarga ahí del Lertonelli que haga lo que se llamó la ley de punto final. Se dicta una ley donde dicen, en los próximos 60 días, las causas, la gente que no haya sido citada, la causa que no haya sido abierta, etcétera, etcétera, queda extinguida y ya no se puede citar. Y eso era previo a la feria. Es decir, casi era imposible. ¿Qué hicieron los jueces? Dijeron, la amnistía la vamos a dar nosotros. Y de 20, 30 que estaban citados pasaron a estar hasta el portero, porque todo el mundo salió a pedir declaraciones, levantaron la feria. Wow. ¿Te acordás? Sí, fue una ley que se dictó el 23 de diciembre y era, claro, si en los 60 días los que no estuvieran llamados indagatorias, la acción se extinguía. Esto era porque en ese momento en el gobierno Alfonsín pensaba que lo que traía la inquietud creciente de los militares era la indefinición de quiénes estaban adentro o afuera. Sí, y que además iba a seguir. Y la ley produjo un efecto paradojal, porque tratando de calmar, lo que hizo fue echar nafta sobre el fuego, porque los jueces llamaron indagatoria a 1.500 tipos. Pero por supuesto, porque dijeron, no vamos a ser nosotros los que vamos a cargar con que nosotros damos la amnistía. Sí, pero fíjense una cosa curiosa, el plazo de la ley venció a fines de febrero y vino el alzamiento de Rico
45 días después. Porque por decir, eso mismo. Fue la ley lo que lo provocó. Pero fue así. Cuando la gente pone en la misma paridad punto final y obediencia de vida, yo les digo, no señores, el punto final le dio la patada a la obediencia de vida, porque en realidad puso en movimiento el enojo total. Ahora, eso fue un movimiento de los jueces, de independencia total del interés político del momento. Para preservarse. Para preservarse y en algunos casos, porque eran muy anti-alfonsinistas. Hubo cámaras que yo conocía muy bien porque yo acompañaba las querellas desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, acompañaba a los abogados que acompañaban a los que sostenían a los querellantes. Entonces conocía las cámaras. Y es más, yo se lo dije a Idelert Tonelli, porque tuvimos una reunión, le dije, ustedes van a hacer esa ley, tuvimos un grupo de la Asamblea, y va a haber cámaras que van a citar. No se puede. Bueno, pasó. No lo van a hacer sin elementos de juicio, decía. Mentira, agarraron cualquier cosa. Mundo, al medio mundo, te digo, citaban al portero y estaba nombrado el portero y te lo llamaban a indagar. Bueno, perdonen. Ya estamos terminando, así que vos querías terminar, Martín. No, me parece dos novedades que también eran desafíos y son todavía desafíos pendientes, pero que tuvimos novedades esta misma semana, con lo cual me parece que es bien interesante mencionarlos. Finalmente ingresó por primera vez en casi 100 años un proyecto de Código Penal enviado por un poder ejecutivo, por un presidente, que fue redactado por una comisión de 12 especialistas notables, que son abogados, expertos, jueces, fiscales y defensores, y va a empezar ese debate dentro de poco en el Congreso. Y también ayer empezó el tratamiento de penal juvenil, que también es una reforma, digamos, que nos debemos, una deuda pendiente de la democracia, porque hoy sigue vigente, digamos, un decreto ley de la dictadura que, además de ser ineficiente, obviamente no garantiza los derechos de los chicos que están sometidos a proceso, ¿no? Bueno, les agradezco un montón que hayan Muchas estado. gracias. Acá damos por terminada nuestra audición de hoy. Les agradezco a ustedes que estuvieron escuchándonos. Les deseo que terminen muy bien este domingo. Y viene La Otra Mirada con Gustavo Mura. Ya sabe, escúchelo porque vale la pena.